La primera vez que hago algo así, así que vamos a ver cómo me sale. Buenas noches, Iraida, bienvenida. Bueno, mis hermanos, ya se va haciendo hora y queremos respetar el tiempo de todo el mundo. Y sabemos que a mí me gusta hablar mucho, así que vamos a ir comenzando en oración. Amén. Oramos. Dios de amor, de misericordia y Dios de bondad, te damos gracias, Padre bueno, porque esta noche preciosa podemos reunirnos para aprender un poco más de tu palabra y un poco más, Señor, de la manera en cómo entendemos la adoración y cómo queremos adorarte.
Bendícenos, ilumínanos, Señor, y permite que tu palabra hoy toque nuestros corazones y nos ayude a entender más de ti y de nosotros mismos. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Estamos hoy transmitiendo en vivo, así que por Facebook, para los que no lo saben. Así que tienen la oportunidad de volver a escuchar y ver el video más adelante. Amén. Nos alegra mucho tener un grupo de hermanos y de hermanas. Estamos de Puerto Rico, en Washington, en Arecibo, en Carolina, así que me gozo y me alegro mucho en poder compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Y es la primera vez que hago esto, así que me perdonan los bloopers. En la medida de lo posible les voy a poner en mute, pero que en el momento que ustedes quieran, pues pueden quitar el mute y poder también hacer preguntas. Voy a pedirle al hermano Héctor que me ayude a administrar el Zoom también, por si acaso se me va algo, que él por lo menos pueda darle entrada a la gente. Amén. Así que vamos a ver si esto nos queda bonito, lo seguimos repitiendo. Si no me da mucho pacho, para la próxima me maquillo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la liturgia y la adoración. Amén. Y esto está basado en el libro de orden y en mis experiencias hasta ahora, ¿verdad? Y en las de ustedes también, porque espero que compartan también sus experiencias por medio, ¿verdad?, del video, y también voy a estar por aquí tratando de leer los comentarios en Facebook. Muchas bendiciones, Elba. Es bueno tenerla por aquí. Así que lo que sí no voy a poder leer son los comentarios por Zoom, porque se me dificulta un poquito, pero a lo mejor Héctor me puede ayudar con eso. Vamos a comenzar para no tomarles mucho tiempo en el que conocemos sobre lo que es la adoración, en especial después de este año cibernético en el que estuvimos adorando por medios virtuales y tantas otras cosas que aprendimos a utilizar. ¿Qué es la adoración? Si alguien se atreve a escribir algo o a comentar algo, a quitarse el mute y hacer alguna pregunta o alguna expresión de lo que es la adoración, es más que bienvenido para hacerlo. Estamos timiditos, está bien, es normal. Pues yo. Sí. Buenas noches, bendiciones. Entiendo, ¿verdad?, que por lo menos para mi entender la adoración es la acción que podemos tener de demostrar el amor que tenemos hacia Dios, al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de la palabra, del canto, de la danza. Es una forma de comunicación, pienso yo. Muy bien, muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos a ir un poquito. ¿Alguien más tiene algún otro comentario de lo que es la adoración? Pues yo creo que vamos bien. Adoración, según el diccionario, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. En hebreo se utiliza la palabra chachach, que si me llega a escuchar la profesora y el profesor mío de hebreo, a lo mejor me mandan a colgar, pero esto es para indicar esa actitud con la connotación de postrarse, arrodillarse o inclinarse, ¿verdad? El hebreo es así como que es bien simbólico, así que esa palabra que se utiliza para expresar adoración también significa postrarse, arrodillarse, inclinarse. En griego el término proskuneo, que otra vez ahora Edilberto López me va a colgar, que es reverenciar a una persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo o se postra en tierra, por lo cual muchas veces se usa la palabra inclinarse como equivalente a adorar.
pero el acto físico de inclinar el cuerpo puede tener otro sentido, como de súplica a una persona o simplemente reverencia a un rey. Así que vamos viendo esos paralelos. Muy bien, Katy, agradecimiento también, porque nos inclinamos, nos postramos, nos entregamos al Señor en gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Bien, vamos aquí un poquito al libro de orden, para que no le cojamos miedo al libro de orden. Esto no es ni siquiera un copy-paste, es una foto del libro de orden. Y en la parte, cuando el libro de orden empieza a mostrar este W, no es de Wilma, es de worship, ¿verdad? Es la parte de adoración del libro de orden. Nos habla el libro de orden de el día en el que adoramos al Señor. También las confesiones ampliamente abundan sobre por qué adoramos el domingo, ¿verdad? Y es porque es el día de la resurrección del Señor. Y en cualquier día podemos adorar, y en cualquier hora. Sin embargo, todos los servicios del domingo son una celebración de la resurrección de Cristo y una anticipación de la plenitud del reino venidero. Por eso nosotros nos adoramos en sábado, como hacen los judíos y algunos hermanos de otras denominaciones, sino que adoramos el domingo celebrando la resurrección de Cristo cada semana. Bien, la palabra y el sacramento, ¿verdad? Son esa razón de ser, como podemos ver, que nos mueven para adorar al Señor. Si vemos por aquí en este punto, no sé si lo pueden ver, en la palabra y el sacramento es en el día en que resucitó de entre los muertos para interpretar el evangelio y romper el pan, ¿verdad? Para comunicar el evangelio y para compartir la Santa Cena. Esa es la razón de ser por la que nos reunimos en adoración a Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la iglesia proclama la plenitud de la palabra y del sacramento en el día del Señor. El servicio del día del Señor incluye también otras acciones, que son las otras partes de nuestro culto de adoración. La reunión, el canto, la confesión y el perdón, la oración y el ofrecimiento, la bendición y el envío. Nos sentimos atraídos a la presencia de Cristo y enviados en el poder del Espíritu a través de todas estas acciones. Y si nos vamos dándonos cuenta, ¿verdad? Nuestro culto de adoración tiene todas esas partes. Es lo que llama aquí el libro de orden, el patrón del día del Señor, ¿verdad? El programa, la liturgia, que son cada una de esas partes que tiene nuestro culto de adoración. Déjenme, ok. El orden en la adoración, ¿verdad? Sabemos que nosotros nos dicen que somos una iglesia de orden y que creemos en un Dios de orden, y nuestra adoración tiene un orden que ofrece una estructura significativa y fiable para el encuentro de la iglesia con el Dios vivo. Con el tiempo, una orden, un orden de adoración, parece que es un errorcito ahí de la traducción, ayuda a dar forma a nuestra fe y fidelidad por el pueblo, como el pueblo de Dios, ¿verdad? El culto mismo es para educarnos y formar nuestra fe. El pastor Perociel nos saluda, nos dice presente, qué bendición participar en esta experiencia. Un abrazo, Perociel. Así que la misma liturgia es una forma, es un instrumento para educar, ¿verdad? Para formar nuestra fe y nuestra fidelidad como pueblo de Dios, convirtiéndose en un modelo para nuestra forma de vivir, no solamente para los domingos en el culto, sino que se supone que debe impactar nuestra vida diaria como cristianos en el mundo. El orden de la adoración ofrecido al servicio para el Día del Señor está establecido en el Evangelio, la tradición de la Iglesia Universal y nuestra Iglesia Reformada. Particularmente se busca mantener la centralidad de la palabra y los sacramentos en la fe, la vida, la adoración de la Iglesia. Pueden ser apropiados otros órdenes de adoración en el contexto de una congregación o cultura particular. Esto es importante, porque a veces vamos a otras iglesias y vemos cosas distintas y tienen que ver un poco con esas diferencias, ¿verdad? Que hay de iglesia a iglesia.
Así que si vemos algo distinto, pero más o menos los principios esenciales siguen siendo similares. Puede variar eso de cultura en particular, siempre y cuando sean fieles a la palabra, abiertos al espíritu y dedicados a la gloria de Dios, que es la razón de ser de la adoración, ¿verdad? Las cosas las hagamos para la mayor gloria del nombre de nuestro Señor. Así que, pero a algunas personas a veces les parece que nuestros cultos son como un poquito fríos. Nos llaman hasta los frozen chosen, ¿verdad? Como si estuviéramos congelados, porque a no todo el mundo le gustan los cultos con esa forma y esa estructura particular. ¿Verdad que sí? Así que ahí esa es una realidad, es una realidad. El trabajo que podemos hacer nosotros y nosotras, ¿verdad? Como iglesia, es ir añadiéndole vida y carisma a esos servicios de adoración, especialmente nosotros que somos caribeños, que somos puertorriqueños, pues le damos alegría y gozo con nuestra participación, quizás con unos cánticos que sean más movidos y más alegres, pero hay unas cosas dentro de nuestra tradición y nuestra cultura que pues en comparación con otras denominaciones, pues les pueda parecer que somos algo fríos, pero es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Y lo importante es que cuando aprendemos de quiénes somos y por qué somos así y por qué adoramos de esta manera, aprender a amar también lo que somos y nuestra historia y valorarlo, ¿verdad? Ok, nuestro servicio de adoración tiene ese orden, ¿verdad? Esa estructura que está centralizada en la palabra. Somos convocados y convocadas por la palabra. Nos congregamos alrededor de la palabra. Y tenemos en el momento en el culto la proclamación de la palabra. Y luego tenemos la respuesta a la palabra. Luego tenemos los sellos o el sello de la palabra. Y luego vamos a aportar o profesar la palabra al mundo. Y si vamos pensando en nuestro culto de adoración, vamos a ir viendo que cada una de esas partes se va dando en medio de nuestra liturgia y en medio de nuestro compartir también. Si hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario, este es un buen momento. Bien. La reunión, nos preparamos para adorar y desde el inicio desde que entramos al templo ya comenzó a prepararse esa adoración. Comenzamos a adorar desde que nos reunimos, nos saludamos, oramos en silencio. Algunas congregaciones en ese preludio del culto dan los anuncios o ponen algún interludio musical. Todo eso también es parte de la adoración y da testimonio de la identidad de la iglesia y de la misión que tenemos como el cuerpo de Cristo en el mundo. Así que si todo lo hacemos, ¿verdad? Decentemente y en orden, incluso el llegar a la iglesia el domingo, la hora en la que llegamos, la actitud en la que llegamos es parte de nuestra adoración a Dios. En ese orden del culto reformado, al llegar nos saludamos, el tiempo personal y ese prepararnos para el servicio es la forma en la que respondemos a la convocación que nos hace el Señor, a ese llamado que nos hace Dios a adorarle. Isaías 6, que es donde por lo menos a mí me enseñaron de donde se basa, ¿verdad? La liturgia nuestra, dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. De esa porción bíblica, ¿verdad? De Isaías, es que se basa
ese principio de la adoración reformada, esa bienvenida, esa voz que llama a la adoración, que es Dios quien nos invita a adorarle. Y entonces nuestra respuesta, ¿verdad? En oración de alabanza, en cántico, ¿verdad? Como el Santo, 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 que se canta en Isaías. Esa parte del culto de adoración es como el encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con el Señor, cómo respondemos en nuestro corazón. El libro de orden nos dice que el llamamiento de la adoración, esa lectura que a veces es una lectura sencilla, otras veces es una lectura alternada en donde el pueblo responde y quien dirige el culto también les invita, suele ser inspirada por el evangelio, a veces también por los salmos. ¿Verdad? En ese sentido, esta acción puede incluir un saludo en el nombre de Jesús o del Dios Trino, y se pueden hacer muchas expresiones, ¿verdad? Diferentes, no necesariamente tienen que ser una lectura directa de la Biblia, en ocasiones son composiciones basadas en la palabra del Señor. También en ese mismo principio del culto, entonces tenemos salmos, himnos y cánticos espirituales, que son expresiones de alabanza, ¿verdad? Toda esa primera parte del culto de adoración es de alabanza, de gratitud a Dios. Y muchas veces se utilizan himnos que son antiguos, ¿verdad? De miles de años. Los mismos salmos bíblicos tienen miles de años también y se continúan cantando. Lo importante es que esos salmos y cánticos espirituales tengan esa tónica de alabanza, de adoración, de alegría, de gozo, de gratitud. Todo lo que va en esa primera parte del culto de adoración tiene esa tónica. Por lo menos a mí me gusta que sean coritos alegres, que sean movidos, o que sean canciones que inviten a reflexionar y a adorar al Señor, ¿verdad? También himnos que tengan esa tónica así. Uno de mis favoritos, y yo creo que en casi todos los cultos sale algo de eso, son los himnos Cuán grande es Él, Majestad, ¿verdad? Son esos himnos de Santo, 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 esos himnos de gratitud, en algunos casos también de solemnidad, pero con esa tónica de adoración. Se ofrecen también, ¿verdad? La famosa oración de alabanza y de gratitud al Señor, que es para expresar eso mismo, alegría en la presencia de Cristo. Y también se puede, pues, según el libro de orden, pedir los dones espirituales para la comunidad unida. Esta oración puede ser utilizada con imágenes obtenidas también de lecturas bíblicas y también, o para establecer el año cristiano. El año cristiano es la temporada del año litúrgico en el que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos tiempos estamos en los cultos, los domingos después de Epifanía, ¿verdad? Epifanía fue el Día de Reyes, ¿verdad? Del encuentro con el Señor, y estamos todavía como en esa temporada, entrando ya pronto en la Cuaresma, ¿verdad? Así que esa oración de alabanza y de gratitud puede hacer también referencia al tiempo litúrgico en el que estamos, y algunas lecturas alternadas a veces también hacen referencia al año litúrgico. Isaías continúa diciéndonos, y me pueden interrumpir los que están tanto en Facebook, me pueden hacer preguntas, o los que están también por acá por Zoom. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Este es Isaías encontrándose con Dios en el trono y su majestad. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Te suena similar? La adoración a Dios es parte de congregarnos alrededor de la palabra, de confrontarnos con la majestad, la santidad de Dios, como lo hizo Isaías. Nos invita a hacer una confesión de nuestros pecados, ¿verdad? Humilde entrega de nuestras vidas, reconociendo nuestras limitaciones. Escuchamos
después de esa confesión de pecados, esas palabras de seguridad, ese carbón encendido que nos limpia. Y es el momento de saludarnos y de declararnos la paz del Señor y tener cánticos de celebración de gratitud precisamente por ese perdón dado por el Señor. Esos cánticos de celebración y de gratitud ya van en la tónica particular del perdón de los pecados, o en ocasiones también pueden estar, depende de dónde se vayan ubicando, en una reflexión. Se pueden utilizar también para reflexionar y confesar pecado. Yo en ocasiones también lo que hago es que uso el cántico para unir a la próxima parte que viene del culto, así que dependiendo de cómo vaya corriendo la liturgia, es el cántico que se utiliza. Entonces continúa diciendo el libro de orden. Dice, después de haber elogiado la santidad de Dios, debemos afrontar también el estado pecaminoso del mundo y de nuestra vida, confesando nuestra indignidad para entrar en la presencia de Dios. Este giro de alabanza a la confesión, enfatizado en el servicio para el día del Señor, es una de las señales de nuestra identidad reformada. Un llamado a la confesión expresa la iniciativa de un llamado al arrepentimiento y a la gracia que nos promete Jesucristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, confesamos la realidad del pecado, el cautiverio y el quebrantamiento de la vida personal y común, y para pedir la gracia salvadora de Dios. La oración de confesión puede incluir el canto de una oración por la gracia, como Señor, ten piedad. Yo no he visto muchas iglesias en Puerto Rico que lo canten, presbiteriana. Sí, creo que la Iglesia Católica suelen cantarlo. Yo creo que a lo mejor por eso es que nosotros no lo cantamos tanto. El Señor ten piedad es un cántico típico. Una declaración del perdón que proclama la buena noticia de la misericordia de Dios y ofrece seguridad del perdón en el nombre de Jesús. El liderar este elemento de adoración desde la fuente conecta nuestra confesión con la gracia, la fuente bautismal se refiere, y la purificación del bautismo y el llamado al bautismo para una nueva vida en Cristo. Así que el libro de orden lo que está diciendo es que esas palabras de seguridad por el perdón también se puede proclamar desde la fuente bautismal para hacer esa conexión de los símbolos. No es que lo tenemos que hacer así, pero es que al hacerlo estamos haciendo esa conexión. Debido a estas asociaciones con el ministerio de la palabra y los sacramentos, es especialmente apropiado para un ministro o ministra de la palabra y sacramentos dirigir la confesión y proclamar las nuevas del perdón. No es que sea exclusivamente para los pastores y las pastoras, pero es lo recomendable, ¿verdad? Y ese es un buen momento entonces para el intercambio del saludo de la paz, que sabemos que después del COVID ha estado un poquito limitado, pero según las distintas formas en las que los hemos estado haciendo, pues después de la confesión de los pecados y la declaración del perdón, viene el intercambio de la paz. No necesariamente tiene que hacerse ahí, también el libro de orden provee la diversidad, la flexibilidad de que pueda hacer en otras partes del culto. Y ese es un símbolo, el saludo de la paz, de reconciliación en Cristo. Nos reconciliamos unos con otros y con el Señor. En Isaías 6, precisamente, nos habla de que en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, y alguien enviaré, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesad el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan, ni haya en él sanidad. Yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté
echa un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicando los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aquí tenemos una conversación entre Dios y el profeta. El profeta escucha la palabra, responde a ella y es enviado con un mensaje al resto del pueblo. Bien, y vemos la similitud entonces con nuestro culto de adoración, en donde oramos por iluminación para entender la lectura, leemos la palabra, escuchamos la predicación. Después de esa predicación se pueden hacer oraciones y llamados y otras formas de artes y de música que su intención sea proclamar el evangelio, ¿verdad? Esa parte es la proclamación de la palabra. Esa parte específicamente vemos que se usa esa famosa y distintiva oración de iluminación para comprender la lectura bíblica y también lo que se va a proclamar, el mensaje que va a ser predicado, y para poder aplicar esa palabra en vidas. Y es un llamado al Espíritu Santo, en dependencia al Espíritu Santo. También esa oración, nos dice el libro de orden, que puede preceder de la lectura del evangelio y la predicación del sermón, y se aplica a todas las lecturas, así como al anuncio de la palabra. O sea, se ora para comprender todas las lecturas que se van a hacer. Y si se fijan en la lámina, en la foto del libro de orden, esta versión del libro de orden nos ayuda con varias citas de la Biblia y también de las confesiones para abundar más en el mensaje, en lo que nos enseña en el texto, ¿verdad? Así que puede ser un excelente instrumento de estudio para abundar y profundizar más en lo que estamos hablando aquí. Básicamente todas las partes del libro de orden las tienen, se la mostré solo en esta porque se hacía más sencillo que lo vieran, pero podemos con el mismo libro de orden abundar más en cada una de las partes del culto de adoración y estudiarlos a mayor profundidad. Hoy no vamos a tener tiempo para tanto, pero pues sabemos que lo podemos hacer en el futuro. El momento de leer las escrituras, el libro de orden nos invita a que preparemos a la gente, incluso quienes van a participar en esa lectura. Me fascina algo que no había visto antes en esta nueva versión, que nos dice que cualquier persona puede ser invitada a leer las escrituras, pero qué bonito que nos invita particularmente a que la niñez y la juventud se hagan parte del servicio de adoración leyendo las escrituras. Incluso también podrían hacerlo orando, ¿verdad? También nos dice que incluso es un oficio, es una práctica muy buena para los diáconos, para los ancianos gobernantes. El libro de orden quiere ser lo más inclusivo posible para que más personas participen del culto de adoración, ¿verdad? Que nos expresa directamente que el consistorio debe asegurarse de que esos lectores y lectoras pues se puedan preparar para ese oficio y saber la importancia que tiene. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con la proclamación de la palabra. El libro de orden nos recuerda que cualquier persona preparada lo puede proclamar la palabra. No es un oficio que es sola y exclusivamente para los pastores y las pastoras ordenadas, ¿verdad? Aunque habitualmente, pues así se hace. Ese es el momento en que nos encontramos con la palabra que es Cristo Jesús en la proclamación. Y nos debemos preparar, ¿verdad?, para seguir esa palabra con la mayor fidelidad posible. Y nos recuerda aquí que el sermón puede concluir con una oración, con una alabanza o con un llamado al discipulado, ¿verdad? Que también lo solemos ver en nuestros cultos, los llamados. La siguiente parte es la respuesta a la palabra, que cuando vimos en el texto de Isaías le dijo, heme aquí, envíame
a mí. La respuesta a la palabra es lo que viene seguido de la predicación. Usualmente son himnos, pueden ser también oraciones, pueden hacer llamados. Ahora se usa mucho que sean himnos seguidos con la recolección de las ofrendas. También se pueden hacer testimonios, homenajes, las dedicatorias, y es el tiempo también en respuesta a la palabra, también se hacen las ordenaciones y las instalaciones. Esas son afirmaciones de la fe. Esa es la respuesta. Pueden ser, como ven, cánticos congregacionales, himnos u otras respuestas musicales y artísticas, y que son afirmaciones de la fe y del mensaje que se proclamó. Cuando se va a hacer un bautismo o la Santa Cena, se puede repetir el credo de los apóstoles, el credo niceno o otra de las confesiones. Después de eso tenemos la ofrenda, y si notan el número cambió y hay unos saltitos ahí de los números porque el libro de orden pone la ofrenda en esa parte cercana a la cena del Señor. Parece que invita a que si la mesa no está lista todavía y van a hacer algún tipo de proceso de caminata o algo más formal para que se prepare la mesa durante el culto, que sea inmediatamente después de que se hace la ofrenda, ¿verdad? Nuestra tradición usualmente acostumbra que ya la mesa está preparada cuando comienza el servicio de la adoración, quizás por algo práctico para, ¿verdad? Acortar el tiempo del servicio. Pero todos los cultos deben tener esa entrega de la ofrenda, y es una entrega de la propia vida. Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Esa es la respuesta del profeta, y cuando entregamos nuestra ofrenda es el símbolo de que también estamos entregando nuestra vida en gratitud, nuestros dones espirituales y nuestros bienes materiales. Como un regalo en gratitud a Dios, y también es un buen momento para expresar una buena mayordomía de la creación y del cuidado de unos por otros y el apoyo del ministerio a los más necesitados. También usualmente tenemos la consagración de la vida y de las ofrendas, y son oraciones que las pueden dirigir los ancianos gobernantes, según explica el libro de orden. Tradicionalmente en nuestras congregaciones la dirige la Junta Diaconal. En el libro de orden provee para que también se pueda, en ese momento de entregar las ofrendas, también se puede tener signos de la paz y de la reconciliación, el saludo de la paz. Así que qué interesante, ¿verdad? Diferentes comunidades hacen diferentes cosas, y el libro de orden nos permite cierta flexibilidad. Es en esta parte también donde se hace el de las respuestas, en donde se hacen unas señales del bautismo, no el bautismo per se, sino de reafirmaciones del bautismo, cuando estamos recordando nuestro bautismo. Se hacen unas ceremonias especiales que ayudan mucho, probablemente también a los que hemos sido bautizados de niños, a recordar que somos personas que ya están bautizadas, ¿verdad? Y hacen unas ceremonias muy bonitas para recordar que hemos sido bautizados, y se hacen como respuesta a la palabra del Señor, que también son reafirmaciones del bautismo que se hacen en las profesiones de fe. Cuando una persona se va a ser miembro de la iglesia, no puede, y ya ha sido bautizado, ¿verdad? Que según nuestro orden, con un solo bautismo es suficiente. No necesariamente tiene que volver a bautizarse, sino tener una ceremonia de recordar su bautismo en ese momento en el que se hace miembro de una iglesia. También es el momento, como habíamos mencionado antes, de las ordenaciones, las instalaciones, transiciones de la vida ministerial, ¿verdad? Como tuvimos hace poco con la jubilación del pastor, ¿verdad? En ese momento de conmemoración de acontecimientos comunales, matrimonios, aniversarios, testimonios de la resurrección cuando son cultos funerales, ¿verdad? Testimonios también son respuestas a la palabra, y como habíamos mencionado antes, invitaciones al discipulado o llamados, ¿verdad? Quien quiera hacerse miembro de la iglesia, hacemos un llamado, ¿verdad? Para los que quieran hacerse miembros de la iglesia y tener un momento de oración
en base a esos llamados particulares y diversos. Pues el momento es en ese momento de la respuesta de la palabra. Después que de la predicación, a veces es entre la predicación y la ofrenda y otras veces es después de la ofrenda, ¿verdad? Dependiendo de la dinámica que se esté dando en cada culto. Luego vienen las oraciones de intercesiones, ¿verdad? La oración de intercesión y la famosa oración por el pueblo. Y a mí me encanta esto, ¿verdad? Porque el libro de orden nos dice todas las cosas por las que podemos orar. Tiene una lista ahí tremenda. Yo creo que debería ser modelo y todos los domingos orar por todas esas cosas, ¿verdad? Y todas esas personas. Me llama la atención que también puede darse aquí el saludo de la paz después de la oración por el pueblo. También se hacen respuestas musicales, pero me llama mucho la atención que el libro de orden especifique que un ministro puede orar en esa oración por el pueblo, también los ancianos, también los diáconos o cualquier persona que tenga un llamado y unos dones particulares para liderar la oración de intercesión. Y a mí me parece fascinante esto porque ciertamente hay personas que a lo mejor no tienen el llamado para ser diáconos necesariamente o ancianos gobernantes, pero son gente con un don de la oración bien poderoso, especialmente de la oración pública, y que hacen un servicio maravilloso en nuestras iglesias como intercesores y como intercesoras, y que el libro de orden nos diga, miren, hasta una persona con los dones para hacerlo puede hacer dirigir la oración de intercesión por el pueblo. Después, de verdad, continuamos, todavía estamos en la parte de esa respuesta a la palabra. Y es aquí donde el libro de orden nos dice, miren, aquí también se pueden hacer anuncios sobre la misión cercano de esa oración por el pueblo, porque parte de la oración por el pueblo puede incluir el programa y la vida de la iglesia. Usualmente, y la mayoría de nuestras congregaciones, por lo menos los cultos en los que yo he compartido, la mayoría tenemos ese momento de los anuncios, los cumpleaños en la mitad del culto. Pero el libro de orden lo que nos dice es al principio, al final son los mejores momentos para tener los anuncios. Yo sé que el modelo de nuestra adoración ha cambiado mucho en los años. En otros momentos las ofrendas se recogían antes de la predicación, luego se cambiaron a después de la predicación, y en un momento dado yo entiendo que los anuncios estaban en esa mitad del culto, y ahora el libro de orden nos recomienda ponerlos en ciertos lugares, pero como el libro de orden es una guía, ¿verdad? Y muchas veces se nos hace difícil acostumbrarnos a los cambios, pues seguimos manteniendo unas cosas en lo que nos vamos acostumbrando a otras. Y en la medida en lo que si se hace necesario, pues los movemos más en acorde a lo que dice el libro de orden. Pero es importante conectar ese culto de adoración con la identidad y la vida de la iglesia. Después de eso, después de la respuesta a la palabra, viene el sello de la palabra, que son los sacramentos. El bautismo y la Santa Cena son nuestros sacramentos, ¿verdad? De la iglesia presbiteriana, que son lo que entendemos que el Señor nos llamó, Él hizo y nos llamó a nosotros a hacer, y nos dio instrucciones a nosotros de también hacerlo. Y son sellos, símbolos y sellos de la gracia de Dios. Por eso, después de la respuesta en la palabra, viene el sello de la palabra. La teología de los sacramentos, el libro de orden, yo estoy haciendo aquí unas capturas de unas partes en particular, ¿verdad? Pero el libro de orden tiene muchas explicaciones teológicas bastante sencillas sobre los sacramentos y sobre las distintas pensamientos teológicos nuestros prácticos. Así que en cuanto a lo que son los sacramentos, son la palabra de Dios promulgada y sellada en la vida de la iglesia, y es el cuerpo de Cristo. Son actos de la gracia de Dios por el cual Jesucristo nos ofrece su vida, el poder del Espíritu Santo. Los sacramentos son también actos humanos de gratitud por los que ofrecemos nuestra vida a Dios en el amor y el servicio.
Los sacramentos son tanto signos físicos como dones espirituales, incluyendo palabras y acciones rodeadas de la oración y el contexto de la adoración común de la iglesia. Estos utilizan objetos como elementos comunes básicos, el agua, pan y vino, en la proclamación del extraordinario amor de Dios. Así que vemos aquí otra forma de proclamación de la palabra que es más visual, con elementos visuales y materiales, agua, pan y vino. La tradición reformada reconoce los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, también llamados Eucaristía y Santa Comunión, como habiendo sido instituidos por el Señor Jesús a través del testimonio de las Escrituras y sostenido a través de la historia de la Iglesia Universal. El libro de orden nos dice parte por parte cuáles son esas partes importantes dentro del bautismo. No vamos a entrar en todas ellas con detenimiento porque nadie aquí, ¿verdad? En el grupo piensa tomar el examen de adoración, ¿verdad? De la denominación. Las partes, ¿verdad? La presentación en el bautismo, la profesión de fe, la acción de gracias en el agua, el bautismo y la bienvenida. Un acto similar también se hace en las instalaciones y en las ordenaciones. Se presenta, se hacen las preguntas, la afirmación de fe, la oración y la bienvenida. También hay unas partes particulares para la Santa Cena. Una oración de gratitud trinitaria. El libro de orden sugiere también que se haga el Padre Nuestro después de la oración de gratitud, el rompimiento del pan, que sea visible, y servir la copa de manera visible. Puede haber música mientras se van sirviendo los elementos. Y miren algo interesante, que esto yo lo aprendí, porque no lo había visto antes en el libro de orden. Ay, Dios mío. Y es que ahora el consistorio puede autorizar a oficiales, diáconos y ancianos preparados a llevar los elementos de las mismas Santa Cena que se consagró a los hogares y a los hospitales, a personas, ¿verdad? Cercanas a la congregación. Así que miren qué interesante puede ser una iniciativa de una iglesia. Hasta ahora no he tenido la experiencia, pero sí, miren qué chévere. El portar la palabra al mundo, ¿verdad? También aquí hay otra parte, en ese final, cuando salimos del culto, nos vamos despidiendo y nos vamos en esa comisión, con esa gran comisión de llevar lo que hemos aprendido al mundo. También es un momento en donde se pueden hacer los anuncios, afirmaciones de compromiso. A veces se hacen algunas letanías, ¿verdad? Lecturas alternadas de compromiso con el Señor. Interesante que se hacen también despedidas de miembros cuando las personas se van a transferir de membresía, la famosa envío, la comisión o envío, la bendición y cánticos que van en esa tónica de la comisión, de la despedida, de la respuesta. ¿Verdad? Esos actos de compromiso que son llamados al discipulado, himnos espirituales que cierren y nos envíen a una tarea en especial, acciones creativas, simbólicas que expresan nuestra intención de participar en la misión de Cristo, declaraciones de intención, de prepararse, el deseo de recibir en el futuro el sacramento bautismal, el pacto bautismal, encargar a los miembros del evangelismo, la compasión, la justicia, la reconciliación, despedida de miembros de la iglesia y breves invitaciones, avisos y cosas relacionadas a la misión de la iglesia también se hacen en esta parte. Esa bendición y el cargo, ¿verdad? El envío que a veces tenemos en nuestras liturgias, no todas las iglesias la hacen, concluyen el servicio de adoración. Hemos sido bendecidos con el fin de ser de bendición para otras personas. Nos envía el Señor como agentes de misión, ¿verdad? Y eso es lo que eran los apóstoles, ¿verdad? Gente enviada. Y terminamos con el servicio al mundo. No es solamente lo que hacemos en el culto, sino lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. La adoración al Señor la continuamos en nuestra casa, de camino, al hacer lo bueno, al buscar cumplir la misión del Señor, de glorificarnos y gozarnos en Dios para siempre, que es
es la razón de ser de los seres humanos según nuestras confesiones. A la verdad que yo estoy impresionada que haya podido cubrir básicamente todo el material en una hora. Yo creo que es porque no me han interrumpido y no me han hecho preguntas, así que si hay alguna pregunta, este es un buen momento. Sí, buenas noches, Wilma. Me alegró mucho y te he estado escuchando, a pesar de que he estado tuve que entrar un poquito tarde porque tuve una llamada de última hora. Fantástico. Pero te quisiera hacer una pregunta. En vivo en Facebook, por si acaso. También están en vivo en Facebook, sí, eso no lo sabía. Sí. Eso invento de última hora. Cuéntame la pregunta. Ok, la pregunta, mira, hace unos años había una persona en la iglesia, ahora mismo ya no está asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Pero una persona que, vamos a decirlo así, no quiero ser ofensiva, pero una persona muy... En especial porque estamos en vivo. Vamos a decirlo así, es una persona especial con ciertas limitaciones, sí, tanto físicas como intelectuales. Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Ese día yo llegué a la iglesia y a mí me tocó dirigir el culto y yo busqué quien me hiciera la oración de iluminación, ¿verdad? Por las lecturas. Me acerqué a esa persona y esa persona me dijo, yo quisiera hacerla, pero no hablo bien, no sé hablar. Y yo le dije, no te preocupes, ven, que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Ella hizo la oración, yo la ayudé, pero yo en estos momentos, porque ahora mismo ya no está asistiendo a la iglesia, porque ella iba con su novio y el novio pues se enfermó, luego se fueron, el novio regresó, pero ella no. Yo me pregunto, o sea, en el caso de la oración de iluminación, que es una oración, ¿verdad?, que se dedica a Dios para que nos dé la sabiduría a la persona que nos va a dirigir en esos momentos y que nosotros tengamos la capacidad intelectual de poder entender el mensaje que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. En el caso de esa persona que hace esa oración de iluminación, podría ser cualquier persona, o tiene que ser una persona intercesora, o tiene que ser un diácono, o tiene que ser algún miembro del consistorio como tal. Te pregunto esto porque fíjate qué cosa. En esa ocasión yo bajé a ayudar a la persona porque la persona no sabía expresarse bien. Y ese era su temor. Yo me pregunto, yo ¿verdad? En mi calidad de anciana, yo me pregunto, Señor, yo sé que pues no todos tenemos la capacidad intelectual para poder desarrollar una oración y tener ese sentimiento de corazón, mas sin embargo, esa señora sí tenía, era ese querer hacerlo, pero saber que no sé si la limitación era de ella, de no poder hacerlo, porque no tenía tal vez la calidad de expresión necesaria para hacer una oración de iluminación que llegara y que fuera entendida no solamente a la gloria y la honra del Señor, de que le da esa capacidad a esa persona de poder transmitir un mensaje en calidad, ¿verdad? En esa calidad humana, sino en el temor de esa persona que tenía hacerlo, pero sin embargo sí quería hacerlo, pero era el temor a que ella no se podía expresar. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se debe hacer? Ahí las limitaciones son más nuestras que realmente del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que fijarnos cuando vamos a preparar, incluso a escoger a las personas que van a estar en el culto de adoración, es lo que sea agradable a Dios. Porque nosotros no preparamos el culto para agradar a los seres humanos, sino para agradar a Dios. El culto es para edificación de la iglesia, pero el fin principal del culto es agradar, adorar a Dios. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Una oración elocuente o que el pueblo de Dios aprenda a incluir a las personas con diversidad funcional? Muy bien, muy bien. O sea que entonces yo, pues en un momento dado, hasta, y vuelvo y te repito, me sentía hasta mal porque yo decía, Dios mío, a lo mejor yo debí coger a otras personas. Sin embargo, yo sentí que esa persona no tenía tal vez la capacidad, pero sí tenía esa
sensación de querer hacerlo. ¿Ves? Claro, porque es como no solamente una eso, cuestión de confianza. sí, en Country Club nosotros tenemos 2 muchachos no, ya son unos adultos, ¿verdad? Y pues uno de ellos es sordo, así que su manera de hablar y de expresarse pues tiene unas limitaciones porque es sordo de nacimiento, ¿verdad? Él oye muy poco, ¿no? Su manera de hablar es así, aunque habla, ¿verdad? Pero es con unas limitaciones. Y tenemos también a otro muchacho que no es sordo, él sí oye muy bien, pero tiene problemas muy serios del habla y muy serios cognitivos. Y sin embargo, ellos se les asigna hacer oraciones porque, y él cuando oran, yo creo que, por lo menos la experiencia mía personal y de algunos hermanos de la iglesia, es que cuando ellos oran, sentimos al Espíritu Santo. A lo mejor nosotros no entendemos con exactitud lo que ellos están diciendo, pero el Señor sí, ¿verdad? Y nos ayuda a encontrarnos con el Señor de una manera diferente, que no solamente es con palabras bonitas y palabras elocuentes, sino en la entrega del corazón. Así que sí, ¿verdad? Entiendo bien también el otro punto, porque hay unos hermanos y hermanas que tienen esos dones de intercesión y de oración que nos hacen, que nos llevan a la presencia del Señor de otra manera, ¿verdad? Pero eso no quita que los hermanos que quizás no tienen un don de palabra no tengan un don de intercesión. Y te lo digo ahora como testimonio y para que, ¿verdad? También las personas que vayan a ver el video lo vean, puedan escuchar este testimonio. Estos 2 hermanos tienen un llamado a la intercesión tan fuerte que ellos oran por la gente en la calle. Wow. O sea, ellos se detienen ahora por la gente, por las necesidades de la gente donde estén, y donde estén me envían mensajes de voz que no hace falta tener el don del discernimiento a veces para entenderlo, pero yo sé ya que es que hay alguien que necesita oración y ellos quieren que yo ore por ellos. Le piden oración por otras personas. Realmente, aun cuando no tienen ese talento para expresar las palabras más elocuentes, sí tienen un don y un llamado para la intercesión. Esos son cosas diferentes, pero gracias por traerlo, porque realmente es importante, y especial porque el libro de orden hasta ahora no nos ha invitado de manera tan directa a incluir a las personas con diversidad funcional, pero entendiendo, por ejemplo, en el caso de los niños, para leer la palabra, sabemos que la niñez está aprendiendo a leer y que si los exponemos a leer en público van a tener ciertos tropiezos, pero el libro de orden nos llama a invitarlos y que participen. Ok, muy bien. Exacto, así que en la oración, y especialmente como puertorriqueños, porque en la cultura americana, que es más donde, ¿verdad?, el libro de orden se enfoca más porque la mayoría de la denominación está ahí, la gente no tiende a orar como nosotros oramos. Sus oraciones son leídas y las de nosotros son usualmente improvisadas, aunque no está mal leerla, ¿verdad? Pero nuestra cultura tiende más a la oración espontánea. Así que en ese sentido, yo encuentro muy apropiado. Me alegra mucho que hayas incluido a alguien, ¿verdad? Con diversidad funcional dentro del servicio de adoración. Iraida, ¿tú tienes una pregunta? Bueno, me dice el internet que estoy con poca señal, pero espero que me pueda escuchar. Es una pregunta curiosa y está relacionada con el bautismo y la Santa Cena. Ajá. Es que no capté bien cuando usted habló de la parte de sacramentos. Ajá. Yo sé, he escuchado que usted dice, ¿verdad?, que los niños también pueden participar de la Santa Cena, ¿verdad? Pero ahora como que no entendí si para eso tienen que estar bautizados, que es lo como yo lo había interpretado. Sí, el libro de orden dice que para que los niños participen de la Santa Cena deberían estar bautizados. Deberían estar bautizados porque es el compromiso que han hecho sus familias, usualmente sus padres. A veces hacemos somos flexibles con eso, y en algunas ocasiones cuando los abuelos son miembros de la iglesia y se comprometen a traer a los niños a la iglesia,
pues entonces también los bautizamos, porque cuando nosotros bautizamos niños, los hacemos miembros de bautismo de la iglesia. La iglesia, en términos, ¿verdad? Si venimos a ver lo que decimos como iglesia es que los niños son miembros de la iglesia y toda la congregación se compromete a nutrir y cuidar la fe de esos niños. Entonces, como son miembros de la iglesia por el bautismo, pues ¿cómo le vamos a negar la comunión? Nuestra mesa es una mesa abierta y también le damos la comunión porque ellos van aprendiendo lo que significa y el sentido que tiene en la medida que va dando el tiempo y según lo que nosotros pensamos sobre la misma comunión, lo creemos que la comunión nutre nuestra fe. Así que cómo privarles a ellos de esa participación de que su fe se nutra. Ahora bien, entiendo que hay congregaciones que es posible que no discriminen ni le pregunten a los niños si son bautizados o no. Si le dan la comunión, pues, si los papás están en el culto y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y a lo mejor no los han bautizado, pero les dan la comunión, pues no es como que vayan y se la vayan a quitar o vayan a preguntarle si es bautizado o no, ¿verdad? Así que vamos a decir que ahí hay una apertura aún mayor dependiendo de la congregación que sea. Nuestra historia es que en un momento dado no se le daba la comunión a los niños, se le daban uvas. Entonces, en un proceso de reflexión teológica y de estudio teológico, la iglesia estuvo debatiendo sobre el tema y entendieron que ¿por qué le vamos a dar un placebo? Un símbolo de lo que no es. ¿Cuál es la diferencia que estamos haciendo? ¿Qué bien le estamos haciendo o qué mal al no darle lo mismo que a los demás? ¿Verdad? Así que la determinación final fue pues también darles también la comunión. Ahora bien, nosotros bautizamos niños y niñas de miembros de la iglesia. Ese es el requisito para poder bautizar a los niños, ¿verdad? Así que, porque por la fe el fe y compromiso y el pacto que hacen los padres es de seguir nutriendo la vida espiritual de esos niños y niñas mientras crecen. Y es el compromiso que hace la iglesia, que eso se tiene que dar previo al bautismo en sí. No es una pregunta adicional, no quiero coger tiempo. Claro, ¿Hay no, edad límite? No ¿Hay alguna edad no. específica para los bautismos? No. Paco se bautizó creo que tenía como 3 meses. Sí, bautizamos niños, ¿verdad? Niños. Uno de los momentos más hermosos de mi fe fue bautizar a mi ahijada, porque fue la primera de nosotros que nació en la iglesia. Así que para mí eso fue un momento muy especial como familia. Así que, ¿hay otra pregunta? Estamos aquí para contestarlo. Por favor, los hermanos que nos vean más tarde no usen esto para contestar sus exámenes de ordenación, solamente como referencia. Pero podemos contestar preguntas. Buenas noches, Wilma. Discúlpame de nuevo, pero tengo una pregunta y siempre ha sido una duda. Te pregunto, lo primero que te quiero preguntar es si el orden como tal del culto bajo ciertas situaciones se podrían cambiar y quién está autorizado a dar esa orden. Esa es la primera. Y la segunda es, en el caso de las ofrendas por lo general se dan después, obviamente, del sermón. Pero mi pregunta es, ¿podrían las ofrendas darse antes del sermón, pasar, ¿verdad? Para que la gente, y entonces esperar o que el pastor después que termine el sermón, o llame a todo aquel que llegó último y que quiera ofrendar? No, se supone que es en la parte de respuesta de la palabra. En tiempos del COVID, nosotros, pues porque la verdad es que con esto de la pandemia, pues las cosas cambiaron un poquito y la gente entregaba su ofrenda en la entrada para que no tuvieran que pasar los diáconos el plato uno por uno, ¿verdad? Y limitar la exposición. Dejaban su ofrenda en una cajita en el sobre, ¿verdad? En la entrada. Pero en el culto se oraba y se consagraban esas ofrendas que se entregaron en la parte que correspondía.
La autorización, ¿verdad? Se supone que en la estructura del culto, se supone que la prepara, ¿verdad? El pastora de la iglesia, y es la persona que tiene la autoridad y la responsabilidad de ese culto en general. De hecho, por eso es que nosotros no solamente estudiamos la liturgia, nosotros nos examinan, no solamente en el seminario, sino después hay unos exámenes de ordenación que son como las reválidas, y una de las reválidas nada más es de adoración. Ese culto de adoración, porque pues somos medio quisquillosos con eso. Camila nos dice, ahora también se usa ATH móvil. Si tenemos también los ATH móvil, al que se le olvidó darla en el culto, pues la puede dar más tarde. Llega a ATH móvil consagrada. Pero se supone que esas partes del culto tienen ahí van con una razón de ser, ¿verdad? Cuando se va a cambiar el orden de alguna de las partes, que de hecho en esta asamblea del presbiterio hubo una consulta de la Asamblea General para autorizar el dar, creo que es el bautismo antes de las ofrendas, antes de la predicación, algo así era, antes de la predicación, para autorizar a que el bautismo se pueda dar en otra de las partes del culto. Y el presbiterio votó que no. O sea, para hacer uno de ese tipo de cambios, ¿verdad? De una parte, moverla a otra, de una forma, ¿verdad? Muy dramática, tiene que hacer un documento que sea aprobado por un presbiterio, que tenga el aval de varios presbiterios que se sometan a la Asamblea General. La Asamblea General en un comité lo reciba y lo aprueben en la Asamblea, y después se pasa a todos los presbiterios para aprobación. Ok. Más nada. Ok, perfecto. Y en el caso, Vilma, en el caso ahora mismo de la Iglesia Presbiteriana en Arecibo, que no tenemos pastor, ¿verdad? Y que estamos nosotros mismos, por ejemplo, los ancianos, o las personas o algún, ¿verdad? Reverendo que venga invitado. Te pregunto yo a ti, a la hora de hacer esa liturgia, a la hora de hacer ¿eso viene de otro lado? ¿Es transferible o no? Bueno, por eso es que estamos dando el taller, para que sepan cómo es que se van a preparar las partes, ¿verdad? Y la razón de ser de cada una de las partes, y el orden particular que tienen, y de dónde es que nace, ¿verdad? Para que yo no recomendaría que hicieran cambios del orden que se estableció, ¿verdad? Cuando viene un recurso pastoral invitado, usualmente de lo que se hace cargo es pues de la predicación y de la lectura de la palabra. Si es un pastor, una pastora, y quiere preparar o quiere adaptar algunas cosas de la liturgia, no habría ningún problema, ¿verdad? Si es un pastor o una pastora. En otros casos que sean otras personas que vayan a predicar, pues yo tendría más precaución. La responsabilidad última de ese culto de adoración siempre es del consistorio, y ahí siempre voy a estar yo, así que ahí está esa parte de la orientación de lo que debemos, qué se puede y qué no se puede hacer. El libro de orden nos da... Te pregunto algo. En el caso de, por ejemplo, un anciano gobernante que vaya a predicar ese día, ¿verdad? En representación, ¿verdad? Del pastorado y en representación de la Iglesia Presbiteriana como tal. Yo pregunto, obviamente me imagino que tú como, ¿verdad? Moderadora del consistorio, darías entonces las lecturas bíblicas que se van a utilizar. Bueno. Ahora, mi pregunta es, te pregunto, ¿la persona debería entonces presentarte a ti antes de pararse en el púlpito lo que piensa transmitir? No, digo, ¿no? Si la persona es una persona de confianza del consistorio, como para cederle el púlpito,
no veo la necesidad de que tenga que enviar la predicación de antemano, a menos que no sea que está en un proceso de preparación, que eso es otra cosa. Si vamos a entrenar a alguien para predicar, pues las primeras predicaciones, pues uno se las lee, le hace recomendaciones y después de que predica le hace unas recomendaciones, ¿verdad? Pero no necesariamente hay que ser tan, ¿verdad? Tan quisquilloso, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ahí tenemos al reverendo Avilés, ¿verdad? Pues no yo no le voy a pedir una predicación. No. Porque, ¿verdad? No. Exacto. Entonces, otros hermanos que llevan muchos años predicando la palabra, aunque sean hermanos que son laicos, ¿verdad? Si les invitamos y tenemos la confianza en ellos como para prestarles el espacio del púlpito, ¿verdad? A menos que no sea que están en un proceso de preparación y que quieran compartirlo en consulta, no necesariamente hay que pedirle la predicación. Yo he hecho eso con seminaristas y con jóvenes que han estado preparándose para predicar. Y como dice Camila por acá en el chat, se pueden cambiar las lecturas. Las lecturas son una guía recomendada. Entiendo. Pero se podrían cambiar las lecturas bíblicas para una predicación. Sí, las lecturas bíblicas vienen del calendario litúrgico y están diseñadas para que el pueblo escuche la diversidad del evangelio a lo largo de 3 años. Y entonces después se vuelven a repetir. Y es en base a esas lecturas bíblicas que se prepara la liturgia. Gracias, Wilma. Claro que sí, a la orden. Y cualquier cosita, seguimos contestando preguntas. Ahora bien, no hay que, ¿verdad? En el caso de los hermanos y hermanas de Arecibo, tenemos una gran bendición de Dios, que es la que se ha estado proyectando en la pantalla a los que están, que lo pueden ver. Y es esta página que les he compartido en otras ocasiones y se la puedo compartir hoy, que son de ayudas litúrgicas. Bien, esta es una página que prepara y actualiza la reverenda Marisa Galván con unas guías para preparar la liturgia, precisamente pensando en estas congregaciones que muchas de ellas pues no tienen pastor, no tienen pastora, y pues se les dificulta entonces preparar su liturgia. Y ella aquí, los que no pueden verlo, se los comento, ahora añadió hace poco hasta finales de marzo las liturgias, y tiene febrero, todos los domingos de febrero con la fecha y el año litúrgico, y además el nombre que ven es que ahora está incluyéndole como un pequeño estudio sobre uno de los pasajes, sobre una de las lecturas de ese día. Así que si a usted le tocase predicar en uno de los días, también puede recurrir a la página para encontrar recursos y prepararse para la predicación de ese día. Y ven, está hasta el 26 de marzo. Bien, yo quiero compartirles un poquito, Ivy, una de esas ayudas litúrgicas para que vean. Después lo puedes ver en Facebook. Sí, después les envío la dirección, Katy. Ok, para que vean un poquito. Estas ayudas litúrgicas se preparan para la iglesia hispana, o sea, es Puerto Rico y las iglesias hispanas en Estados Unidos, aunque están disponibles para todas las congregaciones y denominaciones que las quieran bajar, ¿verdad? Y esto es una gran bendición porque ella incluye muchas cosas. Como ven, en el inicio tiene la fecha y tiene el tiempo litúrgico. Estamos, ¿verdad? En esta, que es del 26 de marzo, es del quinto domingo de Cuaresma.
lo primero que tiene son las lecturas bíblicas sugeridas del calendario litúrgico. Y si ven, están en español y están en inglés. Usualmente son 4, en ocasiones son más. A mí, Wilma Quiñones, que quien me enseñó a hacer liturgia fue Sonia Quijano, me gusta usar las lecturas bíblicas de los salmos, preferiblemente para el llamamiento a la adoración. Bien, así que yo usualmente la mitad de mi liturgia está en las lecturas mismas. A veces si encuentro una palabra de seguridad por el perdón, trato de que sea también una lectura bíblica de una cita directa. Usualmente busco las cartas o si no encuentro en las cartas, pues entonces busco en otra de las lecturas. Pero ese es mi estilo particular. Sonia decía que la gente no leía la Biblia, así que había que, por lo menos que el domingo leyeran. Y así que a mí eso se me quedó toda la vida. Así que trato de que la liturgia que yo preparo sea más de lecturas directas de la Biblia, aunque sean otras traducciones. Y como ven, cuando tiene en el documento la parte que dice enfoque, es una pequeña reflexión sobre uno de los pasajes. En este caso es sobre el Evangelio de Juan y tiene una explicación con sus citas bien chéveres de los libros de donde la sacaron. Y tienen bastante, y una explicación, una breve bibliografía de quién es la persona que escribió el comentario. Y aquí tiene en español y en inglés una sugerencia del llamamiento a la adoración. Si se fijan en las letras que aparecen en color rojo, tiene que estar basado en el Salmo 130. Cuando ven que Marisa pone esas letras MGV, es que ella adaptó el Salmo, ¿verdad? Esa es la versión del Salmo 130, versión Marisa Galván Valle. Bien, así que en algún momento de la historia encontrarán ese MGV en muchas liturgias y nadie va a saber qué significan, pues son las siglas del nombre de Marisa, porque la lectura está adaptada, ella la adaptó. Esto es con un copy-paste, lo llevan a la liturgia ya de la iglesia, y si ustedes usan el líder o usan con director y congregación, ¿verdad? Pues adaptan esa parte del responsorio. Ella tiene incluso las oraciones de alabanza ya escritas, basadas también. Esta es una traducción del libro de oración de Adviento, y es los enlaces que tiene a la parte del lado en otros colores. Tiene también himnos sugeridos. El asunto con los himnos es que usted tiene que percatarse si la iglesia lo sabe o no lo sabe, ¿verdad? Pero más o menos se puede dejar llevar por las sugerencias que ella hace para escoger los que quieran usar. Entonces también tiene la confesión de pecados. Esta también está basada en Romanos 8 y es una adaptación que ella misma hizo. A veces lo que sí puede ocurrir es que algunas palabras le parezcan que son muy complicadas para la congregación. Y pues uno pues busca y le puede hacer esas adaptaciones para que sea como más fluido o como ustedes mejor prefieran. La mayoría de las veces son excelentes recursos. Pero en algunos casos, por ejemplo, ella usa el slash de enemigos, enemigas, y a lo mejor ustedes quieren utilizar otra palabra para no tener que repetirla 2 veces, o lo quieran dejar así, ¿verdad? Dependiendo de cómo fluye la liturgia usualmente en cada congregación. En el mismo orden, ella todo lo que prepara lo va preparando en el orden que utilizamos en nuestras liturgias. Tiene también el perdón, que son las palabras de seguridad por el perdón, y si se fijan es el Salmo 130, pero está también adaptado. Bien, entonces ella sigue dándonos todas las partes. Si se fijan, ahí nos señala que viene el encuentro con la palabra, la oración de iluminación, las lecturas de la escritura, y nos da sugerencias para sermones de la niñez, que también podrían servir como imágenes para el sermón de los adultos si usted lo necesita. Así que está ahí también. Nos da, miren esto, sugerencia para el sermón.
por qué línea podemos irnos con la predicación, y nos da opciones también de temas. Esto es un tesoro. Otros himnos de respuesta a la predicación que son sugeridos por ella. Y cuando estos son enlaces, cuando usted le hace aquí al Open Hyperlink, le lleva hacia donde está el video en YouTube. Así que no tienen ni que buscar el himno. Si la iglesia lo conoce, lo puede utilizar desde ahí. Y tiene un modelo, unas sugerencias de oraciones de intercesión. En este caso son enlaces hacia otras páginas con posibles oraciones de intercesión. Y bendiciones, mire, esta bendición es del pastor Richard Rojas, y una comisión también, que también está escrita por ella, y lo que significan las distintas letras, ¿verdad? Así que, ¿y dónde puede buscar estos recursos? Así que es un recurso excelente, y lo bueno es que se pueden preparar las cosas con anticipación. En el caso de la iglesia en Arecibo, yo creo que, sí, el documento lo pueden tener, Jamie. Él dice en la presentación, yo se las puedo enviar. Claro que sí. Y yo creo que ya ustedes se lo envíen en el chat. Nada, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Observación? Gracias, Wilma, por esta orientación. Dios te bendiga mucho. Gracias, de verdad que nos ha sido de mucha ayuda. Amén. La pusimos ahí, la compartimos en Facebook, porque otras congregaciones también están en la misma situación, ¿verdad? Y necesitan ese apoyo. Lo importante es que sepamos que no estamos solos. No estamos solos en esto. Estamos toditos juntos y vamos a ir poquito a poco aprendiendo y aplicando lo que vamos aprendiendo, y adaptándonos a los nuevos retos. Eso es lo bueno. Adaptándonos a los nuevos retos. Ya mismo veremos a la hermana Iraida dirigiendo un culto en vivo por Facebook. Y esos son los retos que nos ha traído esta temporada. Y déjenme decirle, para mí fue un sustito eso de tener los cultos, y ahora un taller también compartido así de manera en vivo y virtual, y toda esa cosa. Pero vamos creciendo y vamos aprendiendo. Así que el Señor tiene cosas bonitas para nosotros y para nosotras. Yo creo que si algo importante tenemos que aprender de esta temporada, y muy en particular de estas ayudas que nos da la pastora Marisa, es que una iglesia sin pastor tiene muchos retos, muchos retos. Y la liturgia no debe ser el mayor de ellos, porque hay muchas ayudas para poder llevarla a cabo y poder hacerla. Así que mientras más sencillo y menos compliquemos las cosas, mejor. Bien, así que no hay que complicarse. Más difícil es acompañar a una hermana que se le ha muerto un familiar, más difícil es acompañar a una familia en una crisis. Esas son cosas así que son complicadas, y que la iglesia que no tiene un recurso pastoral, pues se les hace más difícil. Y miren qué bien ustedes lo han ido haciendo en estos meses, aunque todavía el pastor Perocier está por ahí dando vuelta, ¿verdad? Y acompañándoles, pero yo creo que ustedes pueden con esto y con mucho más. Así que nada, pues hermanos y hermanas, vamos a terminar en oración. Iris, si nos puedes despedir en oración y decimos adiós a nuestros hermanos por las redes. Yo creo que Iris se fue. Bueno, pues oramos. Dios bueno y Dios santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, y permite, Padre bueno, que este mensaje pueda ser de utilidad, Señor, para nuestras iglesias, muy en especial por nuestras hermanas iglesias que están ahora sin recurso pastoral.
que puedan perder los hermanos y hermanas que han asumido este reto de preparar la liturgia y de servir de instrumento tuyo, Señor, en la adoración, que puedan perder todo temor y que en toda confianza asuman este llamado que tú les haces, Señor, sabiendo que tú les pondrás todo lo que necesitan. Gracias, Padre, también por los hermanos y hermanas que están disponibles para dirigir los servicios, Señor, y para predicar tu palabra. Continúa bendiciéndoles y siendo, Señor, de inspiración, de guía, Señor, llenándoles de sabiduría en todo lo que necesitan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones.